del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título ¿Quién puede recibir el sacramento del bautismo? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1250 al 1252 con el tema el bautismo de niños. Número 1250 del Catecismo dice: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres ¿privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento? Un número precioso, fuerte, y es una indicación concreta que nos da el catecismo. Uno de los motivos, quizás el principal, por el que el bautismo debe ser administrado a los niños, es porque nacemos a una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Sería ingenuo no ser conscientes de esta naturaleza caída que tiene el hombre. Cuando tendemos a pensar que el niño es todo bueno, uno escucha por ahí, ¿y qué mal ha hecho mi bebé? Y confundimos la inocencia y omitimos el drama interior que hay en el género humano. Ahí es cuando nos hacemos bolas. Porque el ser humano, por el pecado, ha quedado sustraído de la plena influencia de Dios nuestro Padre. Cuando en las catequesis pasadas explicábamos las partes del sacramento del bautismo, decíamos que al comienzo de la celebración la Iglesia hace un exorcismo sobre el niño, no porque el niño esté poseído, ni porque esté hablando raro, ni porque esté botando espuma por la boca, no es eso, ese tipo de posesión. Y la Iglesia hace un exorcismo sobre el niño pidiendo que sea templo de Dios y que sea liberado de toda influencia de Satanás. Por haber nacido en ese estado de naturaleza caída, que la fe católica llama el estado de pecado original, por eso hacemos esta oración y pedimos a Dios que ese niño sea templo de Dios y que sea librado de toda influencia de Satanás. No se trata de que hemos nacido con un pecado personal, pero sí se trata de un estado de pecado. Por ejemplo, queridos amigos, cuando estamos en invierno, fuerte invierno, y estamos en una habitación, y alguien abre la ventana de la habitación, el responsable de abrir la ventana soy yo, pero la gripe que van a agarrar, la van a agarrar todos los que están en la habitación.
Es decir, hay una unión de destino en el género humano. Por eso los actos de uno tienen influjo en los otros. Esto es muy importante. Es verdad que el pecado personal lo cometió Adán y Eva, pero también es verdad que el influjo de ese pecado se ha transmitido a todas las generaciones en la naturaleza humana. Y todos los seres humanos. Por eso hablábamos ayer de ser humano. Es el único que puede recibir el bautismo porque solo los seres humanos nacemos con la condición de pecado original por herencia. No el gato, no el perro y no el pajarito. Solo el ser humano. Por tanto, solo el ser humano es capaz de recibir el bautismo. Es por esto, queridos amigos, que tenemos que cuidarnos mucho, los católicos y especialmente los catequistas cuando están educando en este tema, de no caer en esa especie de ingenuidad antropológica que viene a decir, por ejemplo, que el hombre es bueno por naturaleza y por tanto cualquier impulso espontáneo de un niño es perfectamente bueno. Porque dicen que la espontaneidad se manifiesta en la inocencia del niño. Eso realmente no es verdad. No es verdad que la espontaneidad sea signo de bondad. Porque ustedes y yo podemos captar que en esa espontaneidad también hay signos de egoísmo. Curiosamente, el niño, la primera percepción que tiene es el tú, pero el primer impulso que tiene es al mío. Y uno tiene que ser paciente para irle enseñando a un niño hasta que aprenda a decir, toma, esto es para ti, te lo comparto. Porque su primer impulso es mío, este es mi juguete, este es mi chupón, esto es mío. Esta es mi mamá, no la comparto, por eso se ponen celosos cuando llega otro hermanito. Ese es su impulso al egoísmo. Y hay que ser pacientes para irlo educando. El hombre nace con una naturaleza caída y hay un drama interno en el que lucha la gracia de Cristo contra el imperio de Satanás. Es una lucha sobrenatural, es una lucha espiritual. Y Cristo quiere librar al hombre, al niño bautizado, por ese acto del bautismo. Ha recibido por ese bautismo ese bebé un grado de liberación que antes no tenía. Por eso los papás no podemos ser egoístas de negarle el bautismo a nuestros hijos bajo estas influencias modernas que nos venden hoy día. Una vez bautizado, ahora estará bajo el influjo de la gracia de Cristo de una manera superior a la que estaba antes de ser bautizado. Es un acto de rescate por ese medio sacramental que Dios nos regala. Y volvemos a recordar esto, queridos amigos, que existe la posibilidad de que Dios dé su gracia por medios extrasacramentales. Sí, esto nunca podemos dejar de decirlo. Dios tiene sus caminos, pero el bautismo es el ordinario. El Señor nos dio el bautismo como un conducto para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Es por esto que dice el catecismo, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. A veces vemos las cosas religiosas no como una especie de grado de necesidad, sino como una especie de cultivar una sensibilidad. Pero la verdad, queridos amigos, es que necesitamos de Cristo.
necesitamos de su gracia. Hay un drama, y el drama es que el hombre sin la gracia de Dios no es nada. El hombre sin la gracia de Dios es incapaz de labrar su salvación. Sin la gracia de Cristo no somos nada. Colosenses 1, 12, 14. Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Fijémonos cómo San Pablo nos habla en el contexto de la redención como de una liberación del poder de las tinieblas. Y damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho participar de esa herencia, de ese rescate, de esa liberación del poder de las tinieblas. Por eso el catecismo en este número remarca algo que es sumamente importante, queridos amigos. Todo eso es gratuito, todo eso es don, todo eso es gracia. En la religión cristiana católica, si algo hay, es que siempre estamos remarcando el don de la gratuidad de Dios, el don de la gracia de Dios, la iniciativa de Dios en todo. Todo lo contrario de esa visión voluntarista, y ante la que el Señor tuvo muchos problemas y tuvo que enfrentarse con esa visión farisaica de la religiosidad, que era fundamentalmente voluntarista. Yo lo hago. Por eso el Señor tiene que enfrentarse ante ellos para decirles que es la salvación un don gratuito. Recordemos, por ejemplo, el escándalo que se armó en aquella parábola en la que se dice que la misma salvación iban a recibir los que llegaron a trabajar a las 6 de la mañana, los que llegaron a trabajar al mediodía o los que llegaron a trabajar a la última de la tarde. ¡Qué escándalo! ¿Cómo es posible que le vas a pagar lo mismo al que llegó a las 6 de la tarde que al que llegó a las 6 de la mañana? Recordemos también el escándalo que se armó en la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor llega a la casa y dice: ¿qué pasó aquí? Yo he estado siempre sirviéndote, y sin embargo a este, que ha derrochado tu fortuna, ¿tú ahora le haces una fiesta? Es decir, en el Evangelio se nos van manifestando estos escándalos de la gratuidad de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que el Señor no pida unas condiciones previas ante toda esta gratuidad? Como cuando las personas se escandalizan de la posibilidad de que alguna persona que no vivió su vida muy dignamente, en el último momento de su vida logró que llegara un sacerdote a su lecho de muerte, confesarse, y les parece un escándalo que esta persona pueda aspirar al cielo. ¿Cómo es posible que en el último momento se salve? ¿Cómo es posible que en el último momento se le abran las puertas del cielo cuando toda su vida fue un desastre? Ese es el escándalo de la gratuidad del amor de Dios. Y así nos escandalizamos nosotros, como también se escandalizaron los fariseos. Y nos damos cuenta en todos estos escándalos que le armamos a Dios, que el Señor ama gratuitamente y da sus dones, no proporcionalmente a nuestros méritos, sino conforme a su bondad y a su misericordia.
Es verdad que el Señor nos pide que hagamos obras buenas, claro que sí. Pero sus dones no esperan a nuestras obras buenas. Sus dones superan nuestras obras. La bondad de Dios precede a nuestras obras buenas. No viene después de nuestras obras buenas. Las precede. Y esto, queridos amigos, es la clave para entender el bautismo de los niños. Todo el Evangelio es una insistencia en que los dones de Dios son gratuitos, que nos preceden, que no somos capaces de comprar con nuestras obras, como si tuviéramos nosotros algún derecho. Pero es que ante Dios no tenemos derechos en el buen sentido de la palabra. En todo caso, es el amor de Dios, es su misericordia, la que nos permite ponernos delante de Dios como si tuviéramos derechos, como si Dios nos pagara por nuestras obras. Como cuando dice el Evangelio, al que dé de beber un vaso de agua a uno de estos pequeños, no quedará sin recompensa. Como si el Señor se comprometiera a recompensarnos por esa buena obra. Pero en todo caso, es el amor de Dios el que hace que podamos hacer nosotros esa obra de misericordia. Esto, queridos amigos, es importante entenderlo en el bautismo de los niños. La salvación de Dios es un regalo inmerecido que viene por parte de Dios al hombre. También dice este número del catecismo, la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Y se remarca muchísimo esto, porque en nuestros días se ha reducido mucho el cristianismo católico a una especie de mero humanismo o incluso a un naturalismo voluntarista. Voy a intentar explicar esto. El problema de fondo es que nos hemos olvidado del misterio de la redención, así como se expresa tal cual en la Sagrada Escritura, que Jesucristo vino a rescatarnos. Y parece que hoy en día para muchas personas el único cometido de Jesucristo es como una vaga humanización del hombre. ¿Sí? Y si esto es así, si Cristo solo vino a humanizar el hombre, a ser un hombre bueno, como dicen algunos, yo soy bueno y con eso me basta. No, eso no le basta. Eso es apenas el inicio, queridos. Si esto es así, si el mensaje de Jesús se limitaría a una especie de transmisión de valores solidarios, de ser personas buenas simplemente, entonces lo que estamos haciendo es reducir la salvación de Jesucristo. Reducirla. Y reducir a Jesús a un hombre que vino a dar un buen ejemplo. Y entonces, como nos dio un ejemplo, pues entonces nosotros vamos a intentar secundar ese buen ejemplo con acciones, con caridades, con comportamientos buenos, pero que no me implique más nada. Voy a imitar a Jesucristo en el ser solidario, en hacer algo por los demás, pero no cambio mi vida. Pero voy a imitar a Jesús en eso, ser solidarios como Él. Eso es reducir la salvación de Jesucristo. Con todos los respetos que cualquier persona se merezca, eso es reducir a Jesús. Es reducir la salvación de Jesús a un mero horizontalismo completo y total, donde se basea la redención de Cristo, donde se basea la vida de lo sobrenatural. Y esto es muy grave. Y esto además está ocurriendo hoy día.
¿eh? Aquí en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Porque con este estilo de pensamiento nos estamos olvidando que Cristo es mi redentor y que Él me sacó de la esclavitud del pecado, que me salvó de la condena que me lleva al pecado, que me volvió a unirme con Dios del cual estaba alejado eternamente, que Él me ha rescatado de la esclavitud de Satanás. Y entonces resulta que olvidamos esto. Y en consecuencia, lo que ocurre es que ahora reducimos a Jesucristo a un buen hombre, un hombre solidario, un hombre que nos da un buen ejemplo, que nos invita a compartir con los demás y que nos invita a imitarlo con todas nuestras fuerzas, pero no pasa de ahí, pero Él no es mi Dios. Es una lectura completamente reducida de lo que ha hecho Jesucristo. Y entonces hoy día dicen que Jesús era un hombre bueno. Hoy día también dicen algunos que Jesús solo era un profeta. ¿Eh? Y en eso hemos reducido la persona de Dios. Y cuando uno piensa así, es clarísimo que el bautismo de los niños no es razonable, ni comprensible, ni necesario. Porque si hemos reducido la salvación de Cristo a un mero ejemplo para nosotros, de esa manera el niño no tiene nada que recibir de Jesucristo. Sino que entonces decimos, cuando Él sea adulto, cuando Él ya sea capaz, que Él intente también imitar a Jesucristo. Y con eso se han lavado las manos hoy. Todas las sectas, la cantidad de iglesias protestantes, se lavan las manos con esto. Como si el niño fuera a estar toda su crianza metido en una burbuja, donde va a estar ahí protegido hasta que cuando él llegue a ser grande, él solito llegue a pedir el bautismo y a entablar una vida de seguimiento de Jesús solo. Eso es una falacia. Eso no es así. La redención de Jesucristo no consiste en el gran ejemplo que Él nos dio. Es mucho más. San Agustín tuvo que combatir en su tiempo pensamientos como estos. Se llamaba la herejía pelagiana. Y San Agustín le respondía a la herejía pelagiana diciéndoles: habéis reducido la gracia de Cristo al ejemplo de su buena vida, siendo así que lo principal de Cristo no es el buen ejemplo que nos dio, sino el don de su persona, el don de Cristo que se entrega en la cruz al Padre por la salvación del hombre. Ya San Agustín respondía a los pelagianos esto que estamos viviendo hoy día, un nuevo pelagianismo por todas partes. Dicho de otra forma, sin el don de la vida de Jesucristo, si Cristo no hubiera entregado su vida por la salvación de los hombres, de poco serviría el buen ejemplo que nos dio Jesús. Es más, ese buen ejemplo casi que nos haría sufrir. Porque si te dan un buen ejemplo y no lo puedes seguir porque no tienes las gracias para poder imitarlo, eso nos lleva a una frustración. En resumen, queridos amigos, cuando se desprecia el bautismo de los niños, diciendo que cuando sean mayores ellos elegirán, en el fondo lo que están haciendo es despreciando la gracia de Jesucristo.
Además, insisto nuevamente, los niños y los adolescentes no están en una burbuja. El niño está sometido a continuas influencias de sus educadores, de sus escuelas, de la televisión, de las ideologías, de las corrientes. El niño no está protegido. La educación no es aséptica, no está libre de peligro. La educación siempre conlleva unos valores y una lucha contra los antivalores. Y especialmente en este mundo, donde se han implantado los antivalores enfrente de los valores cristianos. No existe una educación aséptica, libre de peligro. Cuando los profesores educan en las escuelas, lo hacen desde unos valores o también lo pueden hacer desde unos antivalores, desde unas ideologías erróneas. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos. Concretamente los católicos. Nosotros nos debemos rebelar frente a esa corriente educativa de la famosa inclusión para nuestros hijos, donde nadie entiende eso que es. Porque si vamos a incluir, me tienes que incluir a mí también como católico. Pero tú no me puedes pedir que yo incluya a todos y a mí nadie me incluya por mi religión. Los niños no están libres de estas ideologías que se las están vendiendo, se las están inyectando en las escuelas, en la televisión, con sus amigos, en el contacto con otras religiones que no son las de ellos. En esa educación se están transmitiendo unos antivalores terribles que son completamente imparciales. Y los padres de familia no entendemos lo que significan. En definitiva, queridos amigos, esto es un tema larguísimo. Es ingenuo pensar que un niño no va a estar influenciado por toda la educación que ha tenido en toda su infancia y adolescencia de los valores contrarios a los que nosotros quisiéramos que él tuviera, para que cuando vaya creciendo libremente y de la nada se le ocurra al niño de 15 años decir, yo quiero ser bautizado. Eso es bastante difícil y bastante improbable en un adolescente de nuestro tiempo bombardeado por un mundo anticatólico, anticristiano como el que vivimos hoy día. Damos un paso más. Nosotros, los católicos, transmitimos el bautismo por dos motivos. Primer motivo, porque hay un misterio sobrenatural. Y ese misterio es el rescate que Dios Padre ha hecho de la humanidad a través de la entrega de Cristo en la cruz. Y bautizar un niño es ponerle bajo esa bandera de la libertad de los hijos de Dios que ha sido ganada en la entrega de la vida de Cristo. Por eso bautizamos nuestros niños. Segundo, porque nosotros entendemos que Cristo es lo mejor que ha tenido la humanidad. Bautizamos a nuestros niños y los educamos en ese amor y en esos valores cristianos. Por eso bautizamos a nuestros niños. También dice este número del catecismo, por tanto la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Y hay aquí una invitación importante. El niño tiene derecho a que los padres no pongan obstáculos para recibir esa condición de ser hijo de Dios. El niño ante Dios debe de ser presentado. Ese es un derecho que él tiene. No entendemos por qué los papás coartan ese derecho
que tiene el niño de ser hijo de Dios. Y nos presenta el catecismo un canon del derecho canónico en referencia a esto que dice: los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes del nacimiento, acudan al párroco para pedir el sacramento de su hijo y prepararse debidamente. ¿No? Es qué número tan interesante que nos presenta del derecho canónico el catecismo. Incluso antes de nacer, ya nosotros tener la fecha de cuándo va a ser el bautismo de ese niño. De prepararnos incluso antes de que el niño nazca, para que sea bautizado, según dice el Código del Derecho Canónico, en las primeras semanas después de su nacimiento. Hemos visto que con el paso de los años, el bautismo se ha ido posponiendo meses e incluso años. A nadie se le ocurriría posponer el desayuno o el almuerzo o la cena por meses. A nadie se le ocurre posponer tomarse sus pastillas para la enfermedad que está tratándose. Uno normalmente lo hace al tiempo que corresponde. Es lo que el catecismo y el derecho canónico nos quieren decir. No se esperen, no pospongan. Los que tienen sus hijos o las abuelas que nos escuchan, no pospongan el bautismo de sus hijos por años. ¿Sí? Incluso nos dice el catecismo, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe de ser bautizado sin demora. Y también nos lo dice el canon del derecho canónico. Si está en peligro de muerte, debe de ser bautizado sin demora. Que no se posponga el bautismo por motivos circunstanciales. Es que no está la abuela y yo le prometí que él iba a ser bautizado cuando ella estuviera, pero la abuela tardó 15 años en conseguir su visa. Imagínese usted. Y entonces, porque la abuela no estaba, el niño estuvo 15 años sin su bautismo. También las parroquias juegan un papel importante. En cuántas oportunidades puedan brindar las parroquias para que las personas puedan acceder al bautismo de sus hijos. ¿Cuáles son las facilidades que ofrecen las parroquias para que podamos bautizar los niños? Es curioso y es difícil entender cómo una parroquia pueda negarle el bautismo a una persona por A o B circunstancia. Las parroquias tienen que poner el esfuerzo en facilitarle a los fieles el bautismo de los niños. ¿Para qué? Porque esa facilidad es lo que es congruente con este número del canon del derecho canónico y del catecismo de la Iglesia Católica. Y a los párrocos se les tiene que exigir esto, esta facilidad para preparar y para ofrecer, administrar el sacramento del bautismo. Continuamos. Número 1251 dice: los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Qué cosa más hermosa. Entre la vocación que Dios ha dado a los padres, no está solamente el hecho de la procreación, sino que está también el hecho de alimentar esa vida en la transmisión de los valores cristianos. Y nos regala el catecismo una referencia de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que hemos mencionado tantas veces en nuestro catecismo. En el número 11 dice: los cónyuges cristianos
en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole. Y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial, la vocación sagrada. Qué número tan hermoso este 11 de la Lumen Gentium. A veces no caemos en cuenta de que Dios nos ha confiado los hijos. A veces no caemos en cuenta. A veces no caemos en cuenta de que Dios nos ha dado unos dones especiales para ser padres. Que nos ha dado unos talentos, no para que los enterremos, sino para trabajar con ellos. Dios te ha dado esos hijos para que los eduques cristianamente. También para que les des de comer, para que los lleves a la escuela, para que les des su techo, para que les des todo lo que necesitan, como su protector que eres, como su padre, como su madre. Pero también te dio el don de educarlo en su fe. En nuestro lenguaje cristiano, nosotros podríamos decir dos cosas como padres. Podríamos nosotros decir, hemos tenido un hijo, y también podríamos decir, Dios nos ha dado un hijo. Las dos cosas. Hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo. Estamos llamados a ser conducto y no obstáculo. Nosotros como padres tenemos que ser conducto de nuestros hijos hacia Dios y no un obstáculo. Por eso bautizamos a nuestros hijos desde niños, porque yo, su papá o su mamá, yo no soy un obstáculo entre Dios y esa persona, porque es mi hijo, claro, pero también Dios me ha dado ese hijo. Y yo no voy a ser un obstáculo. Esto hay que entenderlo, pero perfectamente, especialmente los catequistas. Yo no voy a ser un obstáculo en la vida de mi hijo. Un niño nacido en un hogar cristiano debe de ser bautizado. Y esto lo hacemos porque hay que obedecer primero a Dios. Aunque todos los que estén a nuestro alrededor estén diciendo lo contrario, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos hace caer en cuenta del valor tan grande que tiene el ser cristiano. Eso nos hace también caer de este valor tan grande, caer en cuenta de este valor tan grande que es la Iglesia cuando administra el sacramento del bautismo a nuestros hijos. Y por último, queridos amigos, número 1252 dice, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible
que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Hechos de los Apóstoles 16, 29, 33. El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pedro y Silas. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Hechos de los Apóstoles 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Primera de Corintios 1:16. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. No cabe decir que la iglesia ha cambiado, no. Que primero se bautizaban los adultos, tampoco. Que con el paso de los años solo bautizamos los niños, tampoco. La iglesia no ha cambiado. Es evidente que al principio del cristianismo, en un ambiente pagano de persecución terrible, difícil, se bautizaban los adultos, sí. Incluso se bautizaban muchos más adultos, sí, porque eran los que se estaban convirtiendo. Pero también vemos el testimonio de las primeras comunidades donde se bautizaban familias enteras, en donde también estaban los niños y eran bautizados los niños. Por ese testimonio de las primeras comunidades cristianas, también nosotros los católicos hoy bautizamos a nuestros niños. Por tanto, queridos amigos, démosle gracias al Señor por este don del bautismo, por entender que yo, como papá, como mamá, he tenido un regalo, un don de Dios para ser el educador en la fe de mi hijo. Que así como Dios me ha dado ese hijo, yo he procreado ese hijo. Y entonces mi respuesta a Dios es entregárselo para que mi hijo, cuanto antes después de su nacimiento, entre en esa posesión de los hijos de Dios. Yo no puedo ser un papá y una mamá egoísta de este privilegio que es para una persona humana ser hijo de Dios.